Tiempo y Letras presenta Villanos. No existen las personas buenas, lo normal, solo villanos. Segunda carta. El trato. Parte 1. Hola a todos, mi nombre es Marisol. Actualmente tengo 33 años, tengo 2 preciosos hijos, mi primogénito Oliver, de 13 años, y el pequeñín de la casa, Arthur, de 5 añitos. Trabajo en un restaurante como hostess, trabajo que me permite cubrir los principales gastos de la casa, así como los de mis hijos. Espero no ser tan juzgada luego de que les cuente mi relato, ya que actualmente me considero una mujer centrada y bastante normal dentro de los estándares sociales que caracteriza la vida en México para una mujer. Sin embargo, esto no siempre fue así, ya que en mi adolescencia fui una chica bastante fiestera e inmadura, lo cual me hizo cometer errores, mismos que fueron una constante incluso hasta hace apenas pocos años atrás. En un inicio fui una adolescente normal. Si bien no permanecía todo el tiempo en casa, mis salidas eran muy pocas y mi círculo de amigos realmente era muy pequeño. La realidad es que, desde la secundaria, preparatoria y universidad, mi enfoque en los estudios era un tema de suma importancia para mí, ya que mi sueño en ese entonces era ser abogada. Pero todo cambió cuando al entrar a la universidad conocí al papá de mis 2 hijos. Hasta antes de él no había tenido muchas parejas. De hecho, al pensarlo, él fue mi primera relación formal, ya que tan solo recuerdo un par de niños con los cuales se podía decir que tuve una relación más de noviazgo escolar que un noviazgo formal. Si bien él estaba en otra carrera, el tronco común que dan al principio las universidades hizo que coincidiéramos en un par de materias al principio. La realidad es que desde el momento en que lo vi la primera vez, me llamó mucho la atención y me parece que yo a él también. Iniciamos como amigos para luego sentarnos juntos en clases y al final hacernos novios un par de meses después de haber iniciado la escuela. Al principio todo bien. Sin embargo, él era muy diferente a mí. Como les comenté anteriormente, me consideraba una chica bastante tranquila y de pocas amigas, sin embargo, él era todo lo contrario. A él le gustaban bastante las fiestas y las salidas nocturnas. Su círculo de amigos era mucho más grande que el mío. En un inicio me costó un poco de trabajo adecuarme a su modo de vida y tipo de diversiones, pero conforme fue pasando el tiempo me fui adaptando, incluso me empezó a gustar su ritmo de vida el cual ya había adoptado. Empecé a agarrar un gusto por la música, por el baile, el alcohol y el cigarro. Antes, aclaro, si bien salí en algunas ocasiones, no tomaba alcohol ni fumaba, pero ya estando con él agarré todos esos vicios. Las desveladas y las resacas se convirtieron en una constante cada fin de semana, y lo que comenzó en un inicio como un seguimiento para estar con él, terminó en un estilo de vida del cual me hice adicta. Empezando el segundo cuatrimestre en la universidad, fue cuando comenzaron a hacer estragos todos los excesos, los cuales se habían vuelto parte de nuestra rutina de cada fin de semana. Para empezar, él ya no se inscribió al segundo cuatrimestre, ya que su familia empezó a tener problemas económicos y decidieron que él empezara a involucrarse en el negocio familiar, el cual era una mueblería. Yo por mi parte seguía firme en mis metas. Si bien mis padres están divorciados, ambos se hacían responsables de mis gastos y el pago de colegiaturas no representaban un problema. A pesar de los malos hábitos que había adquirido en cuanto a modo de diversión, en lo que respecta a la escuela mantenía calificaciones aceptables y cumplía con todas las tareas y proyectos que me pedían los maestros. Luego de abandonar la universidad, Manuel cambió bastante. Se volvió muy irritante conmigo, celoso y posesivo. Incluso sentía hasta en algunos momentos cierta envidia hacia mí por el hecho de seguir estudiando. Veía en él un cambio cada vez más drástico. En su forma de tomar ya no lo hacía cada fin de semana, ahora ya también entre semana. Su círculo de amigos también cambió. Ya no salíamos con los compañeros de la universidad, ahora también salíamos con sus compañeros del trabajo y con otras personas que muchas de las veces no conocía. En mi percepción, las salidas ya eran más pesadas y cargadas de malas vibras. Las pláticas, incluso los chistes que tenían entre ellos eran, a mi parecer, de mal gusto. A pesar de que también había mujeres en ese círculo, no me acoplaba muy bien. Un viernes por la noche, él llegó a mi casa. Creía sería un viernes tranquilo.
Al otro día tenía examen a las 7 de la mañana, por lo cual tenía que estudiar y finalizar un proyecto. Al principio se sentó en la sala con mi hermano pequeño, a jugar videojuegos. Yo mientras estaba en el comedor finalizando mi proyecto. 1 hora después de su llegada, recibió una llamada. Era uno de sus múltiples amigos. Él se salió al jardín para seguir hablando con él. Al regresar a la casa me dijo que era uno de sus amigos y que nos estaba invitando a un nuevo antro que abrirían al sur de la ciudad. Me preguntó si quería ir, a lo cual le contesté que no por mi examen. Al principio lo aceptó, sin embargo yo sentía su molestia y hasta un cierto grado de ansiedad de parte de él, ya que no paraba de ver su celular y checar la hora en su reloj, cambiaba de posturas en el sillón, se paraba a la cocina por agua, pero lo que más me molestó fue que ni siquiera me dirigía la mirada. Me molesté por su actitud, ya que ni siquiera siguió jugando con mi hermano, y se volvió de pocas palabras no solo conmigo y con mi hermano, sino hasta con mi mamá. Le dije que si quería ir a su fiesta, lo hiciera, que yo no podía ir por mi examen, pero que no había problema que él sí fuese. Automáticamente le cambió el rostro. Se acercó a mí, me preguntó si estaba segura, y le dije que sí. Tomó su chamarra, me dio un beso en la frente y se fue luego de despedirse de mi mamá y mi hermano. La verdad es que sí me molestó. Llegué a pensar que se quedaría conmigo, pero recordé lo incómodo que le hacía sentir todo lo relacionado a mis actividades escolares. Yo por mi parte terminé mi proyecto, estudié un poco más y me dormí aproximadamente a la 1 de la mañana. Revisé mi teléfono antes de dormir para ver si me había escrito, pero no había ningún mensaje. Al otro día me levanté y al revisar el teléfono, seguía sin mandarme mensaje. No sabía nada de él, lo cual, en vez de preocuparme, me enojó aún más. Ese día no me fue tan bien. La calificación de mi proyecto fue buena, pero no así mi examen. Al salir de la escuela regresé a casa y pensé en hablarle a su papá para preguntar por él. Sin embargo, luego de 10 minutos de mi llegada, se escuchó un carro llegar de forma muy acelerada, incluso rechinando llantas. Me espanté. Incluso al asomarme por la ventana vi que muchos vecinos también se asomaron para ver quién había llegado, ya que el carro venía con el volumen a su máxima intensidad. Al principio no reconocí el carro. El conductor también era desconocido para mí. Sentí hasta un poco de miedo, ya que el tipo que se bajó se veía de muy mala pinta. Luego se recorrió el asiento del conductor y de la parte trasera del carro salió Manuel. Sentí un gran alivio, pero se convirtió en enojo luego de ver un par de mujeres en el carro bastante escandalosas y a mi parecer muy corrientes. Llegó hacia mí, intentó darme un beso y le volteé la cara. Él solo reaccionó volteando los ojos. Me dijo que no había llegado a casa, que al salir del antro donde fueron, estuvieron en la casa de un amigo y ahí estuvieron hasta el amanecer. No había dormido y el plan que tenían era ir a la casa de otro tipo, de esas casas a las afueras de la ciudad con alberca, según lo que me dijo él. Yo me le quedé viendo. Regresé la mirada a aquel tipo de mala finta, a las mujeres corrientes que iban dentro del carro, pero sobre todo a él, todo desaliñado, con aliento a alcohol y cigarro, y me dio mucho coraje. Le dije que se fuera, que ya estaba harta de sus desmadres y excesos, que se fuera, que no quería que mi hermano y mi mamá lo vieran en ese estado. Él sacó una sonrisa burlona y solo me dijo que estaba bien. Me sacudió con su mano mi cabello, lo cual me encendió aún más y se fue. Si te está gustando esta historia, dale like o comenta para poder generar más contenido. Si conoces a alguien a quien le gustaría escucharnos, comparte. Muchas gracias. No supe nada de él todo el resto del fin de semana. Tampoco así los primeros días de la siguiente semana. Estaba muy enojada, muy asqueada de él y en lo que se había convertido nuestro noviazgo. No me mandó mensajes ni recibí llamadas de él. Tampoco lo hice yo, creo, por orgullo o dignidad. El miércoles en la universidad, una de mis amigas se acercó a mí. La noté seria y con el semblante un poco incómoda. Al notar su comportamiento le pregunté qué tenía. Ella me dijo que le daba mucha pena, pero que era mi amiga y se sentía con la obligación de decírmelo. Intuí que era algo acerca de Manuel.
Resultó que ella también fue a la inauguración de ese antro y se encontró con Manuel. No me explicó detalles, pero sí me dijo que lo había visto con otra chica bailando y besándose. Cuando terminó, ambas nos quedamos serias. El momento fue incómodo, no encontraba palabras que decirle y ella, al notar el mal momento que me estaba haciendo pasar, sacó su celular y me enseñó una foto que les tomó de lejos. Sí era él. Estaba con una chica, incluso no sé si eran de las que llevaba en ese día en el carro. No le respondí nada a mi amiga, pero comencé a llorar. Ella me pidió perdón y me abrazó. No hablamos más. Me preguntó si estaba bien y solo pude responderle que sí. Al llegar a casa me metí al cuarto a llorar. De enojo, de frustración, de coraje e incluso de venganza. Ese mismo día en la noche decidí marcarle. Él contestó y al parecer lo hizo como si nada pasara. Yo por mi parte exploté. Empecé a gritar e insultarlo. Él me dijo que había sido mi culpa, que ya no le ponía atención. Eso me encendió aún más. Mis gritos aumentaron de volumen y mis insultos no dejaron de cesar. Él me colgó y apagó su celular. Me di cuenta de ello porque intenté volver a marcarle y ya no entraba la llamada. No pude contener la rabia y lo único que se me ocurrió fue mandarlo al demonio por medio de un mensaje. No lo leyó inmediatamente, pero sí lo hizo al otro día, pero aún sin contestarme. Creí que ya todo había acabado. Por nada del mundo volvería a buscarlo. Los días siguientes fueron muy complicados. Más que extrañarlo, sentía una obsesión. Me sentía dolida, quería venganza y a la vez sentía celos y rabia. Incluso en algunos pequeños momentos pensaba en que tenía razón y yo había sido la culpable por no haber estado ahí con él como su pareja, para que nadie se le acercara. El siguiente fin de semana organicé una salida con mis amigos. Sinceramente deseaba dejar de pensar en él y distraerme. 2 de mis amigas y 2 de mis amigos aceptaron salir. 2 de ellos eran pareja y yo y los otros 2 estábamos solteros. Sinceramente mi ánimo no era el mejor, y aunque trataba de disimular, por dentro me sentía desesperada. Y uno de mis amigos lo notó. Se acercó a mí y me preguntó si quería hablar. Me invitó a un cigarro afuera del antro y ahí estuvimos hablando como por media hora. Todo el tema se trató de mí y del fracaso de mi relación. Justo estábamos a punto de regresar a la fiesta cuando vi un auto llegar. Era el mismo que una semana antes había ido a mi casa. Mi corazón se paró por un momento de la impresión, y más aún cuando vi bajar de él a Manuel con otras personas y agarrado de la mano de una tipa. No pude reconocer si era la misma de la foto, pero daba igual. Él al principio no me vio y entró al bar sin ni siquiera mirarme. Para ser sincera, yo quería escapar, quería huir, pero decidí regresar al antro para seguir atormentándome. Ya dentro no le dije a nadie de mis amigos de quién estaba ahí, sin embargo notaron mi comportamiento extraño y ausente. Para evitar que me siguieran preguntando, tomé de la mano a mi amigo y fuimos a la pista a bailar. Y fue ahí cuando él me vio. Él también se paró a bailar con su nueva novia y mientras nos lanzábamos miradas de odio, aunque, de su parte, también con una sonrisa burlona, lo cual me daban unas tremendas ganas de ir a bofetear a esa piruja y de paso soltarle un puñetazo a él en la cara. No lo hice. Regresé a la mesa con mi grupo de amigos, pero en esta ocasión les platiqué quién más estaba ahí y lo incómodo que me estaba haciendo sentir. Ellos comprendieron la situación y decidieron nos fuéramos de ese lugar. Fue una noche horrible. Me fue imposible dormir. Ya todos mis amigos estaban dormidos, por lo cual me quedé sola sin nadie con quien platicar. Los primeros días de la siguiente semana fueron igual o más de difíciles que la semana anterior y así pasaron los días y un par de semanas más en las cuales la ansiedad y el enojo no se iban. Sin embargo, toda esa ansiedad desapareció cuando recibí un mensaje de él. Sentí una gran emoción cuando vi la notificación. Al abrirlo, solo pude leer un reclamo de él. Me preguntó por qué lo había cambiado tan rápido. Cuestionó mi amor y me dijo que siempre había pensado que aquel amigo con el que me había visto bailar siempre había querido conmigo. Yo sonreí al ver su mensaje. Me sentía triunfadora. Sentía que sus celos y sus reclamos me daban vida. No le contesté sino hasta 2 días después. Le dije que no me importaba qué hacía o no con mi vida, que ya no éramos nada. Creí me contestaría de inmediato, pero no lo hizo. Solo lo vio. Poco a poco la ansiedad comenzó a regresar a mí, consumiendo mi cerebro día a día hasta que el fin de semana, estando en la sala, viendo una película, unas ganas repentinas de vomitar me levantaron del sillón para entrar al baño directo a la taza. Al principio creí que algo me había caído mal, pero bastaron algunos minutos para recordar que ya llevaba más de un mes sin que me llegara la regla. Tenía miedo, pero la incertidumbre me hizo comprar una prueba de embarazo. Efectivamente, estaba embarazada. Al ver la prueba positiva, una fiesta de emociones se alojó en mí.
Felicidad, preocupación, confusión, miedo. Eran tantas emociones que no pude controlarlas. Durante un par de días mi cabeza voló. Pasé de una opción a otra, de un escenario a otro, cuando por fin decidí ir a buscar al papá de mi hija. Fui a la mueblería de sus padres. Al verme, su papá le dio gusto y me abrazó, lo cual me dio fuerzas y seguridad. Manuel estaba en el taller de ensamblado. Al verlo, mi corazón comenzó a latir más fuerte. Él estaba de espaldas, me acerqué y aún por detrás de él lo abracé. Él volteó y por un momento quedó confundido. «Te vine a entregar algo», le dije. Había guardado la prueba de embarazo y se la entregué en una cajita. La abrió. Al ver la prueba, su expresión denotaba confusión. Me vio y deduje que no sabía el significado de aquella prueba. Tuve que ayudarle y le dije que seríamos papás. Aún hoy en día recuerdo la cara que puso. Se volteó y, dándome la espalda, se apoyó sobre una máquina que cortaba telas. Me dio un poco de pánico, pero justo cuando me iba a acercar a él para que definiera sus sentimientos, él volteó y me abrazó, y ambos comenzamos a llorar. No pretendo esto se vuelva una historia de amor. Pienso yo, mi embarazo transcurrió de forma bastante normal. Fueron meses en los cuales tuvimos que buscar casa para irnos a vivir. Su familia y mi familia recibieron con gran felicidad la noticia, aunque mi papá con ciertas reservas, ya que tenía dudas respecto a cómo llevaría mi embarazo y mis actividades escolares al mismo tiempo. Ya avanzado mi embarazo, decidí darme de baja temporal de la escuela. Gracias a Dios, Oliver nació sin ninguna complicación. Fue un bebé sano. Al principio me costó algo de trabajo acostumbrarme a la maternidad, pero conforme pasaban los meses me acoplaba cada vez más a mi bebé y a la nueva familia que habíamos formado. Respecto a la relación íntima entre Manuel y yo, pues, cambió radicalmente. Antes de que naciera Oliver, ya viviendo juntos, el Sol se dedicaba a cuidarme, se esforzaba en el trabajo para proveernos de lo necesario y yo por mi parte solo me dedicaba a reposar y a mantener la casa limpia con actividades que no requerían mucho esfuerzo. Luego, después del nacimiento, la rutina fue similar, pero ya con un nuevo integrante de la familia. Pero la vida es voluble. Me parece que los meses antes del nacimiento de Oli y los meses después de su nacimiento fueron una especie de burbuja la cual al disolverse quedó al descubierto lo que realmente, en esencia, es una pareja joven con un bebé recién nacido. Si bien Manuel le bajó a la bebida, no lo hizo definitivamente y poco a poco comenzó a beber más y más. Fue un proceso lento, pero luego de un año volvió a ingerir la misma cantidad de alcohol que antes. Incluso yo diría un poco más. Las cosas en la mueblería no iban bien. Año tras año las ventas bajaban y yo notaba lo difícil que cada vez se volvía a pagar los gastos de la casa y cubrir los gastos del bebé. Mis papás me ayudaron mucho económicamente. El parto prácticamente fue pagado entre mi papá, mi suegro y Manuel. En algunas ocasiones pensé en ayudarlo entrando a trabajar de medio tiempo, lo cual me fue negado definitivamente. En cuestión de intimidad, pues prácticamente se volvió inexistente. Si bien mi cuerpo no regresó a la forma de antes, me esforcé en cuidarme y luego en hacer ejercicio para tratar de ser agradable físicamente. Sin embargo, a pesar de lograrlo, sentía que él ya no me veía como alguna vez lo hizo antes. Justo poco después de celebrar los 2 años de Oliver, encontré unos mensajes de chica en el celular de Manuel. Sé que estuvo mal haber revisado y vulnerado su privacidad, pero ya era tanto el desgaste emocional en cuanto a mi relación con él, que decidí buscar dentro de su teléfono y sí, encontré conversaciones bastante subidas de tono. No con una ni con 2, sino con 5 mujeres distintas. También fotos íntimas de él y de otra chica. Mi mundo se desmoronó en ese momento. Entró una rabia en mí que no pude controlar. No podía creer las idioteces que estaba cometiendo. Esperé a que despertara, ya que se había quedado dormido luego de ver un partido de fútbol. Cuando lo hizo no pude controlarme y me le fui encima. Lo agarré de los cabellos y él me preguntó qué era lo que me pasaba mientras intentaba controlarme. Eso me dio más coraje y le di un cabezazo mismo que le provocó una hemorragia en la nariz. Luego de eso él reaccionó y me aventó provocando que me cayera fuera de la cama. Oliver se despertó y empezó a llorar. Ya tenía 2 años y ya caminaba. Al verme en el piso, corrió hacia mí y aún hoy en día recuerdo su carita de espanto y me pongo a llorar. Él se acercó a mí y empujó levemente al bebé. Me tomó de la cara y me preguntó de nuevo qué me pasaba. Lo maldije, lo insulté y le dije lo que había visto en su celular.
Él inmediatamente se apartó y se sentó en el sillón. Yo fui por Oliver y ambos nos fuimos de la recámara. No quise hacer el problema más grande, por lo cual decidí llamarle a mi suegro en vez de a mi papá. Le puse seguro al cuarto. Él fue un par de veces a tocar la puerta. 1 hora después aproximadamente llegó mi suegro. Escuché cómo, con asombro, cuestionó a Manuel luego del desastre que vio en la casa. Inmediatamente después fue hacia el cuarto y tocó la puerta. Yo abrí, él seguía impactado. Le pedí me llevara a casa de mi mamá. Su cara expresaba asombro y a la vez vergüenza. No dijo nada, solo asintió con la cabeza. Al salir de la casa, solo vi a Manuel sentado en el sillón con la cabeza agachada. No le dije nada y subí al carro. Estuvimos separados un par de meses. Durante ese tiempo no hubo contacto alguno. El único contacto que tenía era con sus papás, mismos que iban a la casa de mi mamá por Oliver para que pasara tiempo con Manuel. Sin embargo, a pesar de estar en mi antigua casa, en mi antiguo cuarto, ya no me sentía totalmente cómoda. De alguna forma sentía que ese ya no era mi lugar. Comencé a espiar a Manuel en redes. Me daba cuenta de que él seguía normal con su vida social, lo cual me enfurecía por cuestiones económicas, pero sobre todo de ego. Yo por mi parte decidí empezar a salir de nuevo con mis amigos. Conocí un par de personas mismas con las que empecé a tener contacto por medio de mensajes. No pasó de eso, simples coqueteos tranquilos en las fiestas y algunas pláticas por WhatsApp, algunas subidas de tono. Sinceramente no buscaba tener una relación, pero al menos sí buscaba venganza. Regresamos luego de encontrarnos en un bar. En esa ocasión él iba solo con sus amigos y yo por mi parte iba con un amigo. Ambos cruzamos miradas y él, a diferencia de mí, lo hacía en forma de despecho. Yo por mi parte traté de actuar lo más normal posible. Incluso mi amigo ni siquiera se percataba de la situación. Por un lado, sentía una gran satisfacción el pensar que le dolía verme ahí con otra persona. Pero también, por otro lado, me preocupaba una situación en la que se pudiera dar un tipo de violencia de parte de él, por lo cual decidí pedirle a mi acompañante nos fuéramos del lugar. Él nos siguió y ya estando fuera del bar me llamó. Me acerqué a él, se veía sumamente molesto. Me reclamó por estar ahí a altas horas de la noche, me preguntó quién estaba cuidando a Oliver. Y al sentirme cuestionada le contesté que el niño estaba bien y que no le interesaba qué hacía yo con mi tiempo. Él me tomó del brazo y me miró bastante molesto. Mi amigo se dio cuenta de la situación, se acercó y me preguntó si todo estaba bien. Él me soltó y lo volteó a ver de forma retadora. Mi amigo se incomodó, me regresó la mirada confundida y todo acabó cuando Manuel me dijo que él me llevaba de regreso a casa. Tomando como pretexto el evitar una confrontación, le dije a mi amigo que estaba bien y que el papá de mi hijo me llevaría a casa. Mi amigo sonrió y me dijo que estaba bien. Jamás volví a saber de él. Le mandé un mensaje disculpándome por lo de la noche anterior, pero jamás me regresó el mensaje. Por su parte, Manuel me llevó a casa de mi mamá. Platicamos durante más de 2 horas en el carro, y una semana después ya estaba de vuelta en su casa. No es mi intención tratar de contar toda mi vida en una simple carta, ya que se volvería un libro. Solo les puedo decir que esa constante se repitió muchas veces durante muchos años. Es decir, nos peleábamos, nos separábamos, él empezaba a salir con otras mujeres, yo con otros hombres, y luego de dramas, montajes y peleas, terminábamos regresando. Muchas veces involucramos a nuestras familias. Mi papá estuvo a punto de pelearse con Manuel en una ocasión que también estábamos separados, y yo estaba viviendo en casa de mi papá, y él llegó borracho, de madrugada, con la música del carro a todo volumen y golpeando fuertemente la puerta de la casa de mi papá. En esa ocasión mi papá salió muy alterado a pedirle a Manuel se retirara, y él de forma muy altanera se le puso de frente. No llegaron a más, me parece por un momento Manuel entendió que era mi papá, y golpearlo era pasar un límite no permitido. Luego de esa noche tardé 3 días en volver a regresar con Manuel, lo cual provocó que mi papá me dejara de hablar durante meses. Por parte de su familia tampoco estaba yo bien parada. En especial su mamá me odiaba, ya no me quería. Decía no era la mujer indicada para su hijo. Incluso puedo llegar a intuir lo que realmente pensaba de mí luego de saber que estaba enterada las múltiples relaciones que llegué a tener cada que me separaba de su hijo. Hoy en día pienso que tal vez de forma no escrita ni hablada, Manuel y yo llegamos a un acuerdo silencioso. Ninguno de los dos lo hablábamos, pero ambos sabíamos el juego patético en el que entrábamos cada que nos separábamos. Cada que regresábamos era la misma historia.
2 o 3 meses en los cuales lo intentábamos. Tratábamos de hacer las cosas bien, tratábamos de arreglar todo lo que habíamos roto cada que nos separábamos, familia y amigos, pero sobre todo a nuestros hijos, ya que Arthur llegó algunos años más adelante y también lamentablemente su nacimiento nos sirvió como pretexto para regresar. En verdad no lo digo a la ligera, me arrepiento y me siento avergonzada de mi comportamiento en esos años. Nunca pensé en lo que sentían y vivían mis bebés cada que veían o presenciaban una pelea entre su padre y yo. Conocieron parejas de su papá, conocieron parejas mías, convivieron con personas extrañas, pero sobre todo, y lo más terrible, muchas veces presenciaron peleas y golpes entre su papá y yo. Perdonen, en verdad me es muy difícil escribir esta parte de la carta, y más pensando hoy en día del grave daño que les causé a mis hijos. Fui tan egoísta en tan solo pensar en mí, en lo que quería y en lo que sentía. Iniciábamos bien, créanme. Le ponía mi mayor empeño a nuestro matrimonio para que funcionara. Trataba de creer en él, de creer que dejaría de tomar, de creer que dejaría de serme infiel. Pero pasaba el tiempo y regresábamos a lo mismo. Notaba su hartazgo, notaba su poca atracción hacia mí, notaba su malestar y su mal genio, e intuía que no tardaría mucho en volver a lo mismo. Yo por mi parte entré a su juego. De alguna manera también me volví igual que él. El simple hecho de despertar con él me desagradaba. Olerlo alcohol por las noches me daba náuseas, no me nacía atenderlo, planchar una de sus camisas me hacía sentir su empleada más que su esposa. Y luego lo de siempre. Me engañaba con alguien más, me iba de la casa a molestar a alguien de mi familia, algunas veces encontraba trabajo, otras simplemente dejaban que me mantuviera mi papá o mi mamá. Cambiaba de escuela a los niños, empezaba a salir con amigos y amigas todos los fines de semana a tomar. Y lo más triste, empezaba a construir relaciones superficiales con hombres, mismos que al pasar de los meses se iban al momento de regresar con el papá de mis hijos. Excepto una persona, que, para ser sincero, fue el único que sí me dolió. Él se llamaba Beto. Lo conocí en la universidad al principio. Los primeros meses, antes de que dejara de ir, fue simplemente un compañero de clases. Realmente nunca tuve interacción con él. Pero muchos años después, por medio de Facebook, me mandó una solicitud de amistad. Un par de días después empezamos a hablar por mensaje para luego empezar a salir. Hasta aquí la primera parte de El Trato. Muchas gracias por escucharnos. Comenta qué te pareció y dale like o suscríbete. Y comparte con algún amigo para poder seguir subiendo contenido. Por su atención, mil gracias.